Biblia en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Vamos a leer de los versículos del 6 al 10. ¿Lo tiene, hermano? Mire, si su vecino no puede encontrarlo, ayúdele. Si no tiene Biblia, compártala. Y secreteándole ahí, dígale que compre una. Gálatas 6, del versículo 6 al 10, ¿lo tiene? Dice la palabra de Dios: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Que Dios bendiga su palabra. Bueno, como ustedes saben, a este año le hemos puesto el año de sembrando y cosechando. Sembrando y cosechando. Y para introducir este mensaje hay muchas ilustraciones que pudimos haber seleccionado, pudimos haber puesto, pero la misma Biblia nos da a nosotros un montón de historias de las cuales nosotros podemos aprender y podemos aplicar aún, digamos, a los mismos mensajes que Dios quiere darle a su pueblo. No hay necesidad tal vez de hablar de algún héroe contemporáneo o de uno de hace 200 años. Mire, hay muchas historias, como le digo, que podemos usar. Vayámonos al tiempo de los jueces. Existió un hombre que aún un mismo ángel llegó y le dio el mensaje a su mamá de que él iba a nacer. Y le dio instrucciones específicas de cómo él tenía que vestirse, qué es lo que podía comer, qué es lo que no podía comer, cómo tenía que regir su vida, cómo tenía que ser su conducta, su disciplina. Y cuando se dio lugar y nació y el niño creció y se hizo hombre, pues Dios lo puso a él como juez del pueblo de Israel. Y sus padres le instruyeron a él a hacer las cosas que Dios le mandó que hiciera. Pero él decidió de otra manera. Él decidió dejarse llevar por su carne, por sus deseos. Y entonces empezó él a sembrar para su carne. Y como él se dejó llevar por sus deseos sexuales, por sus pasiones carnales, terminó ciego, amarrado a dos pilares y llegó a ocupar aún el lugar de un burro, dándole vuelta a una rueda que molía granos. Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? De Sansón. Yo iba a decir de Hércules. De Sansón. Ok. Entonces vemos claramente que el que siembra para la carne cosecha lo que siembra, lo que dice aquí la palabra, corrupción. Vengámonos un poquito más adelante, al tiempo de los reyes. Tenemos, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, al hombre más sabio que ha existido en la tierra, el rey Salomón. Y antes de que él, o cuando él ya iba a ser rey, Dios le dice a él: pídeme lo que quieras. Y él le dice: bueno, Señor, yo quiero que me des sabiduría para poder guiar a tu pueblo. Y Dios le concede no solamente sabiduría, sino que le concede riquezas. Y Dios también, al igual que a Sansón, lo instruye y le dice qué es lo que él puede hacer, qué es lo que no debe hacer,
cuáles son las cosas que le son permitidas y cuáles son las cosas que no se le permiten. Y en medio de esa gran sabiduría, él era un hombre bien admirado. Dice la Biblia de que reyes de otras naciones venían porque querían escuchar la gran sabiduría que salía de su boca. Y cuando nosotros leemos el libro de Eclesiastés, nos damos cuenta de que él mismo, Salomón, dice que él a su carne no le negó nada, que lo que sus ojos desearon, él lo agarró. Lo que sus ojos desearon, él fue y lo probó. ¿Y qué fue lo que terminó sucediendo con él? Que por causa de él, Dios divide aquel que era un solo reino, el reino de Israel. Dios le dice, por causa tuya, ya no va a ser un solo reino, van a ser dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El que siembra para la carne, cosecha corrupción. Vengámonos ahora un poquito más adelante, al tiempo de Jesucristo. Un joven vivía tranquilo en su casa, no le faltaba nada. Pero él un día decide pedirle a su padre lo que le correspondía de la herencia. Y entonces él dice, bueno, voy a ir a darle rienda suelta a mi carne y voy a ir a deleitarme con la herencia que me dio mi padre. Y ustedes ya conocen la historia. ¿Cómo terminó? Comiendo con cerdos. El que siembra para la carne cosecha corrupción. En su contexto general, el mensaje que el apóstol Pablo nos enseña en estos versículos que acabamos de leer es acerca de la actitud que debe tomar tanto el que es instruido como también el que instruye. Nos da a conocer verdades inflexibles, o sea que no hay manera de torcerlas o cambiarlas. Y estas verdades dictan y garantizan el final y el pago que cada uno de nosotros va a recibir según las decisiones que tomemos hoy, hermanos. Mire cómo empieza el apóstol en el versículo 6, dice, el que es enseñado en la palabra, el que es enseñado. ¿Quién es enseñado en la palabra? Bueno, en esta iglesia, hermanos, todo el que entra a este lugar es enseñado en la palabra. Porque nosotros aquí predicamos a Cristo, no predicamos a un hombre, no seguimos los ideales de un revolucionario. Cuando el pastor le dijo a usted que no iba a estar esta semana el domingo, él le dijo, hermano, yo no voy a estar, pero usted venga porque nosotros venimos a adorar y a buscar a Cristo. Entonces, en este lugar usted es instruido con la palabra de Dios, es decir, que usted está cosechando y quizá usted está cosechando algo que alguien más sembró. Dice Colosenses 2 del 6 al 8, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Eso es lo que nosotros hacemos aquí, enseñar al único que puede dar vida, al único que puede perdonar, al único que puede restaurar, al único todopoderoso y digno de ser alabado. A Él es al que enseñamos. Ahora, ¿quién es enseñado? Bueno, el que está dispuesto a aprender es enseñado. Si usted aquí entra a este lugar con una actitud de que no está dispuesto usted a aprender, usted no va a aprender. No podemos darle vuelta a esa hoja. Si usted no quiere aprender, no va a aprender. Si usted no viene con la disposición de aprender, no va a aprender. Si usted viene con una mente cerrada, un corazón cerrado, usted no va a aprender. ¿Quién es el que aprende? El que reconoce su necesidad. Si usted no reconoce en lo íntimo de su corazón que usted necesita ser enseñado, usted no va a aprender, usted no va a ser enseñado.
¿Quién necesita ser enseñado? El que viene sin prejuicios, o mejor dicho, ¿quién es enseñado? El que viene a este lugar sin prejuicios, es decir, que no viene con una mente predispuesta de decir, me voy a ir a burlar de ese que está hablando, me voy a ir a reír de ese que está hablando. A mí me han contado esto de ese que predica ahí, a mí me han dicho esto. Si usted viene con una mente predispuesta, con un prejuicio en su mente y en su corazón, usted no va a ser enseñado. El que atesora y vive lo que aprende, esa persona es una persona enseñada. El que atesora y vive lo que aprende. Usted no puede decir que usted es una persona enseñada en la palabra de Dios si realmente usted no ha atesorado la palabra y no la vive. No puede decir usted que ha sido enseñado en la palabra de Dios, porque entonces usted estaría mintiendo. Ahora, la segunda parte del versículo 6, el apóstol nos dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En la primera porción de este versículo, cuando el apóstol dice, el que es enseñado en la palabra, es decir, usted que está cosechando, dice el apóstol, ahora que el que te está enseñando se ha preparado, ha dedicado tiempo para instruirte, para enseñarte a ti lo que dice la palabra de Dios, a ese que te enseña, dice, no le niegues todo lo bueno que hay en ti, que viene a ti, que Dios pone en tu vida. Mire, hermano, nosotros no podemos negar el hecho de que esta iglesia, los salarios de esta iglesia, el mantenimiento de este edificio depende de sus diezmos. Es decir, que usted cosecha a través de la enseñanza, pero usted también tiene que sembrar de lo bueno que Dios le da a usted para que esta obra pueda continuar. He estado leyendo un libro que en la escuela me lo recomendaron y se llama La billetera de Dios. Y hermano, la billetera de Dios somos nosotros. Dios no va a bajar del cielo para venir a darle al pastor lo que él necesita para pagar el mortgage de este edificio. No va a venir a darle él el dinero personalmente para que pague el bill de la luz o el bill del teléfono o del agua. La billetera de Dios somos nosotros. Dios a nosotros nos usa para que a través del mover del Espíritu Santo en nuestras vidas nosotros cooperemos para que la obra de Dios siga funcionando en este lugar. Y de esa manera cada uno de nosotros, cuando somos enseñados, es decir, nosotros cosechamos, también debemos de entender lo que nos dice el apóstol aquí, que tenemos nosotros también que sembrar para que quizá otro coseche lo que usted está sembrando. Dios lo quiere usar a usted, ¿lo cree, hermano? Dios nos quiere usar a todos nosotros, pero tenemos que estar dispuestos nosotros a dejarnos usar por Dios. Quizá usted no participa en ninguno de los ministerios que esta iglesia tiene, pero quizá usted, dando su diezmo con fidelidad y con gratitud y alegría a Dios, Dios a usted lo está usando en maneras que usted quizá ni cuenta se da. Dice el apóstol, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es decir, es hora de que tú siembres. Es hora de que tú siembres. Y ahí créamelo, usted no va a estar sembrando para la carne, sino que va a estar sembrando ¿para qué, hermano? Para el Espíritu, para que el Espíritu de Dios se siga moviendo a través de las obras que nosotros hacemos. Para que el Espíritu de Dios siga atrayendo a todos aquellos que Dios tiene escogidos y preparados para que sean parte de la familia de Dios. Entonces es necesario que nosotros, que usted, mi hermano, esté instruido con respecto a esto, de que usted debe de sembrar también. Usted debe de sembrar. Y sus diezmos es una manera en la que usted siembra. Ya recibiste del fruto del trabajo del que te instruye, dice el apóstol,
ahora te toca a ti sembrar para poder cosechar o para poder seguir cosechando. Si los diezmos de esta iglesia cesan, lo más probable es de que vamos a tener que dejar este edificio. Y si usted no diezma, tenemos que ser realistas, hermanos. No vamos a poder tener la comodidad que tenemos aquí. Usted viene en tiempo de calor, se sienta bien tranquilito y el aire acondicionado. Y esa es parte de lo que usted siembra. Su diezmo es parte de lo que usted siembra. Debemos ser conscientes que los salarios, como le decía, el mantenimiento de este edificio vienen de sus diezmos y ofrendas. Primera de Timoteo 5, 17 al 19 dice, si lo quiere buscar conmigo, pero no pierda el texto base que le di de Gálatas, de Gálatas. Primera de Timoteo 5, 17 y 19 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que tría, y digno es el obrero de su salario. O sea que usted, cuando usted ofrenda, usted acepta esta palabra. Usted dice, yo creo lo que la Biblia dice y yo voy a ser partícipe, un participante activo de lo que Dios me dice a mí, que yo, donde yo participe, donde yo colabore, de la manera en que yo puedo colaborar. Ahora, veamos lo que dice el versículo 7, volviendo a Gálatas. Versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Qué bonito como el apóstol va poniendo estos versículos y nos va enseñando la parte carnal, la parte humana, pero también nos va enseñando la parte espiritual, la parte eterna. Primero empieza diciendo, no os engañéis, no os engañéis. Fácilmente, es interesante que fácilmente nuestra carne puede ser engañada por los mismos deseos naturales, que son naturales. Los deseos de nuestra carne a veces nos engañan de tal manera que nosotros nos podemos dejar llevar por esos deseos que son naturales, pero que tienen que estar dentro del parámetro que Dios ha dispuesto, que Dios ha determinado. Por ejemplo, el sexo es bueno. La Biblia no dice que el sexo es malo, pero dentro de los parámetros que Dios ha establecido, dentro de los parámetros que Dios ha establecido, es decir, en el matrimonio. Y asimismo, por ejemplo, el comer no es malo, pero cuando ya se vuelve glotonería, entonces sí viene a ser algo malo, porque usted está atentando con su salud, contra su salud. Usted ya se salió de los parámetros que Dios estableció. Y asimismo, muchos son los deseos que nuestra carne tiene y que no son malos, pero cuando están dentro del parámetro que Dios ha establecido, no podemos nosotros violar esa ley, porque entonces nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. Mateo 7:16 dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Qué está diciendo aquí volvámonos otra vez a Gálatas? Dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y ahora Jesucristo viene y nos dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es decir, que nosotros no podemos esperar recibir algo bueno cuando andamos haciendo algo malo. Es interesante que esta palabra la podemos nosotros aplicar a cada área de nuestra vida, a cada área de nuestra vida, en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario. Nosotros no podemos esperar que los vecinos nos respeten cuando nosotros no hemos presentado una buena imagen para con los vecinos. Nosotros no podemos esperar una promoción en el trabajo
cuando realmente no le hemos dedicado el tiempo, la energía, la eficacia que debemos dedicarle al trabajo. No podemos esperar una promoción. Todo lo que usted siembra, eso va a cosechar. ¿Ha escuchado el dicho que dice de tal palo, tal astilla? Pues imagínense que sus hijos son un reflejo de lo que existe en su casa. Es triste que cuando yo estaba con los jóvenes, algunos de los jóvenes me dijeron, bueno, mi papá aquí es de una manera y en la casa es de otra. Lo que siembras, eso vas a cosechar. No puedes esperar uvas cuando has plantado limones. En cada área de nuestra vida, lo que nosotros sembramos, eso tengámoslo por seguro que vamos a cosechar. Tengámoslo por seguro. Esta verdad de cosechar, de sembrar, de cosechar lo que hemos sembrado, es aplicable, como lo decía, en cada área de nuestra vida. Los hijos son el reflejo de lo que sembramos en el hogar. La esposa o el esposo refleja el trato que recibe. De acuerdo a cómo usted siembra en su trabajo, así va a cosechar también. El versículo 8 dice, de ahí de Gálatas, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Más claro no puede ser en declarar esta verdad inflexible. Es decir, que si le damos rienda suelta a nuestros deseos naturales, sin importarnos lo que Dios nos manda, sin tomar en consideración el daño que podamos causarles a otros, podemos estar seguros que vamos a cosechar dolor, tristeza, enfermedades, soledad, abandono, etcétera, etcétera. Si usted anda pensando solamente en darle gusto a su carne sin importarle lo que digan los demás, sin importarle el daño que usted le pueda causar a alguien más, sin importarle lo que Dios ya estableció, usted tiene garantizado dolor, tristeza, angustia, enfermedades. El que siembra para la carne cosechará todo eso. Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, la primera parte. Porque la paga del pecado es muerte. Es decir, que cuando usted se anda deleitando en el pecado, lo que puede esperar es la muerte. Gálatas 5:19, ahí más atrasito, el apóstol nos dice, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto de andarse deleitando en la carne o de sembrar para la carne? Mire lo que nos dice ahí en Gálatas 5 del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, enemistades, pleitos, celos, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y dice, y por si acaso se me olvida algo, eso es lo que dice después, y cosas semejantes a estas, como diciendo, por si acaso se me escapa algo, todo lo que se parezca a esto que les acabo de mencionar, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol aquí? Que es evidente aquel que no tiene en su vida el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis. Y él dice aquí claramente, el apóstol, que las personas que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Lo que van a heredar es, ¿cómo decía el versículo ahí? Corrupción. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Y cuál es la corrupción? La Biblia dice de que en el cielo
no va a entrar nada corrupto. Cuando nosotros seamos arrebatados al cielo, la Biblia dice de que vamos a ser transformados, es decir, que este cuerpo no va a entrar al cielo, porque si entrara así como está, se va a corromper, se va a podrir. Va a llegar un tiempo en que ya no va a poder estar en la presencia de Dios. Entonces es necesario que seamos transformados. Y por eso aquí dice que el que siembra para su carne segará corrupción, porque la paga del pecado es muerte. Todo eso va junto, todo eso va amarrado. No hay nada que se pueda aislar. No hay manera en que nosotros podamos tomar esto fuera de contexto y querer darle otro significado. Es bien clara la palabra que los que tales practican, los que practican estas cosas, no heredarán el reino de Dios. Ahora mire lo que dice el versículo 8. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En Juan capítulo 6, versículo 63, Jesucristo dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lucas 12, 37 al 39 dice Jesucristo: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? Que continuamente andemos sembrando para las cosas espirituales, que continuamente andemos buscando cómo hacer la voluntad de Dios, que estemos velando, porque el día ni la hora nadie lo sabe. Jesucristo puede venir en este mismo momento y nosotros, dice la Biblia, vamos a ser arrebatados. Es entonces necesario que Él nos encuentre a nosotros sembrando para el Espíritu, para que por el Espíritu nosotros cosechemos vida eterna. Amén, hermano. Ahora, el versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien. No nos cansemos pues de hacer bien. Esa primera parte, todos tenemos siempre la buena intención de hacer cosas buenas y empezamos muy animados a hacerlas, pero lo triste del caso es que a veces en medio del caminar, en medio de hacer esas obras buenas, abandonamos estas obras. Nos desanimamos, nos cansamos por una u otra razón. Siempre abandonamos las cosas que sabemos que no deberíamos abandonar. A veces empezamos a hacer cosas buenas para la gloria de Dios y a medio camino, porque tal vez escuchamos un rumor, o esta persona hizo esto o aquella hizo aquello, o yo soy parte de un equipo y no hacen lo que yo les digo que yo quiero que hagamos, no escuchan mi voz, no toman en consideración mi opinión, nos desanimamos. ¿Y qué dice el versículo? ¿Qué dice el versículo, hermano? No nos cansemos, no nos cansemos, no nos rindamos, no abandonemos las buenas obras, las buenas costumbres, no nos cansemos de sembrar para el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? No nos cansemos para sembrar para el Espíritu. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa, hermano? ¿Y qué es lo que nos está diciendo el apóstol aquí? No nos cansemos de hacer lo bueno que sabemos hacer. No nos cansemos de hacer las cosas buenas que sabemos que debemos hacer, porque entonces pecamos. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando el sembrador anda trillando la semilla, ocupa el terreno de manera efectiva, sin desperdiciar ningún pedazo, porque su deseo es sacarle mayor provecho a la tierra y obtener la mayor cantidad de fruto posible.
¿Cuántos agricultores hay aquí? Ok, ahora nadie es de rancho, ¿verdad? Excuse me, you city people. A mí me gusta ver documentales de todo tipo, ¿verdad? Y andaban sembrando una vez el tabaco. Y los que andan ahí en el carrito, anda un tráiler jalando un tráilercito, y los que andan sembrando las plantitas, cada cierta distancia van enterrando. Y ellos saben cómo pueden aprovechar la tierra en mayor cantidad, lo más que se pueda. Y cuando la Biblia a nosotros nos dice que no nos cansemos de hacer lo bueno, es decir, que aprovechemos lo más que se pueda los terrenos donde nosotros podamos sembrar para el Espíritu, para que después, cuando nosotros estemos en el cielo, nosotros quizá ni nos vamos a acordar, y Dios va a venir y nos va a decir: mira, eso fue algo que vos sembraste, eso fue algo que vos hiciste, ese fue el consejo que vos le diste, ese fue el dinero que vos diste para que siguiera mi obra. Aprovechemos todo terrenito que Dios ponga enfrente de nosotros para plantar, y para que entonces, así como un buen agricultor, nosotros podamos cosechar fruto en abundancia, fruto en abundancia, fruto que glorifique el nombre de Dios. Hace como unos 3 años anduvimos con mi esposa visitando a una prima de ella allá en Pensilvania, y ahí esa área donde ellos viven, bueno, de hecho una gran parte de ese estado es agricultor, y en esa zona donde anduvimos habían grandes sembríos de maíz, y estaban preocupados porque no había llovido y se estaba secando aquello. Y me compartía el esposo de la prima de mi esposa que esta gente pues estaba afligida, no sabían qué hacer. Y mire lo que dice aquí el versículo siguiente, o la parte siguiente del mismo versículo. Dice, perdón, el 10: porque a su tiempo, dice, segaremos si no desmayamos. Y esta gente que estaban sufriendo este tiempo de sequedad, de que no llovía, estaban preocupados, pero ellos no tenían la opción, mejor dicho, ellos no tenían otra opción. Ellos tenían que esperar pacientemente de que el agua iba a venir. No tenían otra opción. Ya el maíz ya había sido sembrado, y ahora ellos estaban pacientemente esperando a que viniera el agua, porque ellos no tenían otra opción más que esperar. Santiago 5 del 6 al 8 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo, dice, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Mire, hermano, si nosotros como gente espiritual, como hijos de Dios, realmente no tuviéramos otra opción como estos agricultores, que ellos ya habían plantado y ellos ahora lo que estaban esperando era cosechar el fruto. Si nosotros como espirituales no tuviéramos la opción de volvernos para darle rienda suelta a la carne, o mejor dicho, si nosotros tomáramos esa actitud, ese pensar de decir, realmente yo no tengo otra opción, yo tengo que esperar pacientemente haciendo las obras que Dios me ha dicho que haga. Ese pensar debe estar en nuestra mente.
de que Dios pronto me va a dejar disfrutar a mí de lo que yo estoy sembrando, de lo que yo estoy sembrando. Y estoy sembrando para cosas eternas, para cosas espirituales, no para cosas carnales, no para cosas temporales. Tenemos que, ese pensar debe estar en nosotros como hijos de Dios. No tengo otra opción más que esperar y aguantarme caminando en los caminos de Dios. No tengo otra opción, no tengo otra salida. Y si espero, como me dice Santiago, pronto voy a estar disfrutando de lo que yo he sembrado. Voy a estar disfrutando el fruto de mi trabajo en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mi hermano, métase ese pensar. Como hijo de Dios, usted no tiene otra opción más que aguantarse en los caminos de Dios, seguir haciendo las buenas obras, seguir sembrando para el Espíritu, no para la carne. Y piense que dentro de poco usted va a estar disfrutando de lo que usted ha sembrado. Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, como también Santiago. Ahora, para terminar, en el versículo 10 de Gálatas dice: así que según tengamos, ¿qué, hermanos? Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es interesante que la palabra que el apóstol usa es la palabra oportunidad. Es decir, que mientras tenemos vida, tenemos tiempo para hacer buenas obras, pero no siempre tenemos las oportunidades de hacer el bien. ¿Se ha dado cuenta de eso, hermano? Mientras estemos aquí, nosotros tenemos el tiempo para hacer buenas obras, pero no siempre tenemos las oportunidades para hacer esas buenas obras, para hacer el bien. Y por eso es que Él nos exhorta y nos dice: según tengamos oportunidad. Es decir, que usted, como hijo inteligente de Dios, no deje pasar esas oportunidades. No las deje pasar. Si bien es cierto que tal vez van a venir otras oportunidades, pero esa que usted pudo haber aprovechado para sembrar y cosechar aún más fruto, usted la dejó pasar. Imagínese que va sembrando el agricultor, y como el tractor va rápido, no puede él poner donde tiene que poner las plantitas. Y eso nos pasa a nosotros. Muchas veces andamos tan a la carrera que no nos damos cuenta de que se nos pasó una oportunidad de hacerle el bien a alguien, de hacer una buena obra, de sembrar en el Espíritu, de ayudarle a alguien que quizá estaba necesitado. Andamos tan ocupados, tan metidos en nuestras cosas del mundo, que no aprovechamos las oportunidades que se nos pasan enfrente. Y Dios dice: voy a ver si este está poniendo atención. Y se nos pasó. En vez de andar en el Espíritu, quizá andábamos en la carne. En vez de andar sembrando y buscando para darle más fortaleza al Espíritu, andábamos alimentando la carnita. ¿Cuántos no han fallado? Y hablando de las buenas obras, creyendo que van a ir a hacer una buena obra y terminan desperdiciando la oportunidad que Dios les dio para sembrar en el Espíritu, y más bien terminan sembrando en la carne. Las oportunidades vienen, y esas oportunidades son para nuestro beneficio, hermanos. A la larga son para nuestro beneficio. Esas oportunidades son para que nosotros podamos disfrutar del fruto eterno en la presencia de Dios. El que se dedica a darle rienda suelta a sus pasiones y deseos carnales, eventualmente cosecha la corrupción de lo que ha sembrado. Aún en nuestra humanidad podemos sembrar buenas semillas, cuidando de nuestras relaciones con los demás, siendo buenos esposos, buenos padres, buenos hermanos, buenos vecinos.
Pero para poder cosechar la vida eterna que Jesús nos ha prometido, debemos sembrar en el Espíritu, haciendo las obras que Dios nos ha mandado, siendo obedientes a las palabras de Cristo. No podemos nosotros esperar cosechar esas cosas eternas que Dios tiene para nosotros cuando nosotros nos andamos deleitando en la carne, le andamos dando rienda suelta, así como Sansón o así como Salomón. Ahora, el hijo pródigo reconoció su error. El hijo pródigo dijo: yo soy un dundo. ¿Cómo es posible que yo esté aquí comiendo con estos chanchos? Con estos cerdos, con estos marranos, con estos tuncos. ¿Cómo es posible? Dice, si yo en mi casa, dice, los siervos de mi padre comen mejor. Y yo, dice, siendo el hijo de mi padre, estoy comiendo aquí con estos cerdos. Y hay muchos cristianos que hoy en día andan comiendo con los cerdos, teniendo comida de rey en la casa de nuestro Padre Celestial. El que siembra para la carne cosechará corrupción. El que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. ¿Dónde está usted sembrando, hermano? ¿Cuántas oportunidades ha visto usted pasar que Dios le ha puesto enfrente para que usted haga esas buenas obras y usted pudiera sembrar para el Espíritu? Es tiempo de que nosotros, como hijos de Dios, como iglesia de Dios, hagamos el lema de este año, de esta iglesia, lo hagamos nuestro, hermanos. Lo hagamos personal y digamos, este año yo voy a sembrar para cosechar en abundancia la vida eterna que Dios tiene para mí. Si cosechamos, si sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar vida eterna. Pero si sembramos para la carne, ahí están los cerdos esperando. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos exhortas, nos redarguyes con tu palabra, porque también nos animas, Señor, y nos enseñas las bondades grandes que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Padre, que en esta hora tú toques nuestro corazón, transformes nuestra mente, Señor, de tal manera que seamos conscientes de nuestro caminar, Señor, de la manera en que estamos conduciendo nuestra vida, de qué es lo que estamos nosotros sembrando. ¿Estamos sembrando para ti o estamos sembrando para nuestros deleites? ¿Estamos dando fruto que glorifica tu nombre o estamos dándole rienda suelta a nuestra carne, Señor, y cosechando la corrupción que cuando nos viene a cantaradas no podemos resistirla? Perdónanos en esta hora, Señor, porque son muchas las veces que te hemos fallado. Son muchas las veces que hemos dejado de hacer lo bueno y hemos pecado contra ti, Señor. Límpianos, sánanos, restáuranos, moldéanos de acuerdo a esa imagen de esa persona que tú quieres que nosotros seamos, Señor, para que llevemos a cabo, Señor, los propósitos por los cuales tú nos has llamado. Bendice a tu iglesia, a la familia de Dios, Señor. Bendice a cada uno de acuerdo a sus necesidades, pero sobre todo a esas necesidades espirituales, Padre. Que seamos un pueblo que te adora en espíritu y en verdad, Señor. Un espíritu que te ama
que verdaderamente te ama, Señor, no que te quiere, sino que te ama, Padre, que estamos dispuestos al sacrificio, a sacrificar nuestras comodidades, lo que nos hace sentir bien. Estamos dispuestos a sacrificarlo por obedecerte a ti, Señor, por seguirte a ti, Padre, y por ayudarle al prójimo. Y mientras usted, mi hermano, sigue orando en esta hora, yo quiero hacerle una invitación a alguien que tal vez nos visita hoy por primera vez o ya ha venido varias veces y nunca le has entregado tu corazón al Señor y te has andado deleitando en tus deseos carnales. Y quizá ahorita por causa de esos deleites estás emproblemado. No tienes paz, no tienes tranquilidad. La palabra de Dios es clara. Si te andas deleitando en tu carne, lo único que puedes esperar son problemas, son dificultades, enfermedades, soledad, tristeza. Pero si hoy te decides, si hoy le entregas al Señor tu corazón y empiezas a vivir tu vida tratando de agradar al Espíritu Santo de Dios, puedes tenerlo por seguro también que vas a encontrar la paz y la llenura para ese vacío que hay en tu vida. ¿Te gustaría entregarle al Señor tu vida en esta hora? Solo levanta tu mano ahí donde estás y vamos a orar por ti. Gloria a Dios, gracias Señor. ¿Hay alguien más que le quisiera entregar al Señor su vida? Solo quiero cerciorarme bien. Ustedes estuvieron el miércoles, ¿verdad? Ok, gracias. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias Señor por este tiempo. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, ahora que nos despedimos de este lugar, mas no nos despidas de tu presencia nunca, Padre. Libra nuestro camino de todo mal, de todo peligro, y permítenos encontrar nuestras casas con tu paz y tu bendición. Todo te lo pedimos con gratitud, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Se van temprano a su casa, ¿verdad?